Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Luis Secco para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias a vos por venir aquí. Un placer. Bueno, reaccionando al elevado índice de inflación de febrero, el gobierno puso en marcha en los últimos días lo que ha denominado como la guerra contra la inflación. Y para hablar, ¿no?, de terminología bélica, ¿cómo has visto, ¿no?, las primeras maniobras que ha realizado el gobierno en esta guerra que ha emprendido? Primero creo que se dejó de lado el factor sorpresa, ¿no? Muy previsible y por tanto poco efectivo. Segundo, uno mira los pertrechos, digamos, con que se fue a la guerra, están bastante oxidados, cuanto menos, ¿no? Adolecen, digamos, de la falta de inefectividad, de la falta de sorpresa, o producto de la falta de sorpresa, más de la historia argentina, que en general no han dado ningún resultado positivo, salvo por periodos muy cortos de tiempo. Se insiste con herramientas que se han utilizado sin mucho resultado. Exacto. Ya innumerables veces. Y aparte reflejan una gran confusión, ¿no? Porque hay confusiones de todo tipo. Una confusión es entre nivel y variación. O sea, una cosa es que un bien tenga diferentes precios en diferentes cadenas de comercialización o diferentes empresas, y otra cosa es que el precio a lo largo de tiempo aumente, que es la inflación. Te refleja también una gran confusión respecto al rol del empresariado, ¿no? O sea, yo siempre creo que incluso le he hablado contigo, o sea, las mismas empresas que operan en Argentina operan en Chile, Brasil, Uruguay, en todo el mundo, y no hay inflación. Y las cadenas de comercialización puede hacer que haya 2 o 3 que son solo argentinas, pero las cadenas globales que están en Argentina, que vienen a Argentina y se transforman, digamos, ¿no? Además, yo agregaría, Luis, en estos primeros días parece más, ¿no?, una guerra contra las empresas que una guerra contra la inflación, ¿no? Lo que también preocupa porque en el mediano y largo plazo las empresas son las que permiten que la economía crezca, ¿no? Sí, digamos, y obviamente en ese marco pedirle a las empresas que invierten, que se mejoren sus tecnologías, que incluso reduzcan costos, se hace todavía más difícil, ¿no? Porque si en definitiva quien decide a qué precio se vende o qué se puede vender es el gobierno, el desincentivo es enorme. Y el tema de las exportaciones me parece que es la otra gran confusión, que es cierto que en cierto momento del tiempo vos podés importar inflación producto de un salto del precio de los commodities de exportación, de los precios internacionales. Ahora, eso puede hacer foco de política económica cuando estamos hablando de 5%, 4% de inflación anual, no de 5% de inflación mensual. Entonces, de nuevo, es como que me parece que hay está bien, puede ser que el gobierno trate de usar todas estas cuestiones como excusa, como para hacer lo que sabe hacer y no hacer otras cosas, pero la verdad que lo que más preocupa, me parece, es que sacudido por las circunstancias, por la tasa de inflación, por el shock global y demás, al gobierno no se le cae ninguna idea nueva, ¿no? Bueno, hay algo que podríamos considerar un ingrediente nuevo, no sé si vas a coincidir conmigo, que tiene que ver, ¿no?, con el anuncio de ayer del Banco Central, el tercer aumento de la tasa de interés en lo que va del año, que me parece que no es parte del arsenal tradicional del kirchnerismo, ¿no? Claramente ayuda, pero digamos, todavía falta ver, o sea, por qué la tasa está donde está, si está mirando alguna tasa de inflación que el Banco Central prevé a futuro, si está tratando de corregir respecto de la tasa de inflación pasada. O sea, se utiliza de manera confusa, decís. Claro, ¿cómo va a ser de esto que está escrito en el famoso acuerdo con el fondo de que va a haber una tasa de interés real positiva? La sensación es que todavía se queda corta de esa tasa de interés real positiva, pero obviamente que el Banco Central debería tener proyecciones, debería trabajar con sus propias proyecciones de inflación y probablemente esté avisorando una inflación más baja que no es compartido por el resto del mercado. Por eso el mercado todavía dice, bueno, probablemente tenga que subir más la tasa. Ahora, de nuevo, igualmente, a mí me parece que lo fundamental es entender que a la inflación no se le enfrenta a las perdigonadas, para seguir con las cuestiones bélicas. Claro. Vos necesitas un programa consistente, integral. Si el Banco Central sube la tasa y los datos de febrero de déficit fiscal te siguen mostrando que la variable que más crece en la economía argentina es el gasto público, que va al 70% anual, uno dice... No hay consistencia. Claro, entonces esa falta de consistencia, más allá de todo, digamos, las falsas expectativas y demás que se rodearon en los anuncios del presidente,
me parece que es fundamental. O sea, el argentino entiende cómo funciona el modelo, por decir de alguna manera. Sabe por qué tenemos la inflación que tenemos y cuando ve inconsistencia agarra y dice, bueno, va a haber más inflación más adelante, más allá de lo que esté escrito, ¿no? Porque lo que vale en la práctica son los números. Los números te dicen que vos tenés el gasto público y el pasivo del Banco Central creciendo a una tasa más alta que la inflación. Eso sabemos que es el ingrediente básico para que haya todavía más inflación a futuro, ¿no? Clarísimo. Bueno, justamente también, ¿no? Esto explica por ahí algo que en principio aparece como contradictorio, ¿no? Uno esperaba que tras aprobarse, ¿no? Primero tras alcanzarse el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, luego aprobarse, y ahora estamos a muy pocos días de que el directorio del Fondo Monetario Internacional también le dé su aprobación, uno iba a ver una reacción positiva en los activos financieros argentinos, ¿no? Y por el contrario, uno vio, ¿no?, en los últimos días un aumento del riesgo del país que volvió a superar los 1.800 puntos, ¿no? ¿Cuál es tu interpretación de esto que en principio parecería una contradicción, ¿no? Yo creo que hay una contradicción aparente. O sea, tenés primero un acuerdo que es muy bueno desde el punto de vista del refinanciamiento, o sea, a cambio de nada el ministro Guzmán consiguió dinero fresco, y eso hay que decirlo. Está bien, patea el problema para el próximo gobierno, los próximos gobiernos, pero desde el punto de vista de la renegociación fue bueno. Ahora, el programa que tiene detrás es bastante poco consistente, parece más una lista de aspiraciones, de deseos que medidas concretas. Y después tenés otro tema que es fundamental, que el acuerdo te puso más en evidencia que nunca las dificultades o las internas que tiene el frente oficialista y en particular el presidente. Se va haciendo pedazos sobre la marcha. Para gobernar, claro. Entonces, acordate que en la Argentina está siempre muy presente esta idea que las grandes crisis tienen como nombre y apellido a un presidente débil, un presidente con dificultades. Yo me acuerdo una de las tapas más famosas de la época del gobierno de la Rúa, post salida de Chacho Álvarez de la vicepresidencia, era en la revista, creo que era la revista Gente, la foto de él en Plaza de Mayo diciendo me dejaron solo. Entonces, esas cosas, digamos... Bueno, la actitud de Alberto igual parece, ¿no?, intentar dar una impresión de fortaleza, ¿no?, en esta interna. Parece tener una estrategia distinta, ¿no?, a la de la Rúa. Sí, digamos, pero digamos, al mismo tiempo que trata de dar esa imagen, hoy habla o en estos días está hablando de unidad, que mejor que estemos todos juntos, y pidió un aplauso para la vicepresidenta, ¿no? Entonces digo, me parece que el presidente también se da cuenta de que no pueden hacer demasiado explícita esa división, la soledad, la falta... la explicación de los 1.800 puntos de riesgo país. Sí, claramente, digamos, me parece que eso fue si vos me decís con qué se quedó el mercado, y se quedó con los problemas de gobernabilidad del presidente. Muy bien, bueno, Luis, muchas gracias. Un placer. Nos vemos en otra ocasión. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Luis Seco sobre la complicada realidad económica de la Argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.